Hola, muy buenas tardes, amados hermanos. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente una vez más. Estoy muy contenta porque estamos iniciando un año que Dios nos ha traído muchas bendiciones, ha estado con nosotros. Confiamos en que el Señor siga trayendo esas bendiciones a nuestras vidas. Hoy ya estamos 13 de enero. Es increíble lo rápido que el tiempo pasa, como ya hoy 13 de enero. eh, pues nos da tanta alegría y tanto gozo de ver que en estos 13 días hemos visto la mano siempre del Señor. Vamos a iniciar como siempre con una oración para darle gracias a Dios por la lección que vamos a recibir. Padre bendito, alabamos tu nombre en esta hora, te damos las gracias por lo bueno que tú eres, gracias por cada uno de los que va a recibir esta clase. Bendíceles grandemente, ayúdales a que puedan entender. Ayúdame a mí, Señor, en todas las cosas, susténtame, haz que mi boca hable solamente tu verdad, Señor, que todo sea para la honra y la gloria tuya. Gracias porque me dejas trabajar para ti, mi Dios. Gracias porque es un privilegio poder trabajar para tu honra y tu gloria. Gracias, Señor, por todo. Bendice cada hogar representado. Líbranos de las pandemias, Señor. Líbranos de cualquiera que esté ahorita aquí en nuestro país. Bendice los hogares, que seamos prudentes, que seamos obedientes, que hagamos caso, Señor, a las recomendaciones que nos. Todo te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos por la lección número 26, porque la última con la que cerramos el año fue con la lección 25. Entonces vamos con eh, la lección 26 y vamos a ver la iglesia de Filadelfia. Esa es la iglesia que tenemos hoy para ver. Eh, es importante, hermanos, también que recuerden que siempre estamos trabajando igual, muchas veces son otros pasajes, pero estamos trabajando con el libro de Apocalipsis, versículo 7, la parte A. Así es como vamos a iniciar esta clase. Apocalipsis 3, 7, versículo, la primera parte, nada más porque es el versículo 7. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Entonces aquí ya tenemos lo que tenemos que hacer, revisar perfectamente lo que la palabra del Señor nos está enseñando y poder trabajar eh, para honra y gloria de su nombre y alegrarnos de ver que estamos recibiendo esta clase. Ok, ya leí entonces el pasaje. Hermanos, poco se sabe de la iglesia de Filadelfia, realmente. Aparte de este pasaje que dice que escribe a los hermanos que están en la iglesia en Filadelfia, poco se sabe, o escribe al ángel de la iglesia, o sea, al pastor. Poco se sabe de esta iglesia. Al igual que la mayoría de las otras 7 iglesias, hermanos, probablemente se fundó durante el ministerio de Pablo en Éfeso. Algunos años después de que Juan escribiera Apocalipsis, el papá de la iglesia primitiva, Ignacio, no el papa, sino, digamos, o el padre de la iglesia primitiva, Ignacio, pasó por Filadelfia cuando iba rumbo a su martirio en Roma. Más adelante escribió a la iglesia una carta de aliento e instrucción. Algunos cristianos de Filadelfia fueron martirizados juntamente con Policarpo en Esmirna. Yo sé que ustedes recuerdan la situación de Policarpo, que le habían dislocado hasta una pierna y todo. ¿Se acuerdan? Bueno, la iglesia de Filadelfia permaneció ahí también durante sí. Los cristianos en Filadelfia permanecieron firmes, incluso luego de que la región fuera conquistada por los musulmanes, porque fue conquistada por los musulmanes, finalmente sucumbe en la mitad del siglo XIV. Ya ahí sí, la región como tal, como ciudad, sucumbe cuando los musulmanes vienen y la invaden y la conquistan. Vamos a ver lo que es la ciudad de Filadelfia. En Apocalipsis 3, 7, pero ya la parte B, vamos a ver lo que dice esa parte B.
Empezando en la parte A dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces ahí vemos lo que está diciendo esta iglesia. Dice que tiene, esto dice, el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. A partir del versículo 8 les dice, yo conozco tus obras. ¿Se acuerdan que siempre el Señor hace referencia a que Él conoce todo lo que las iglesias hacen, por ende sabe lo que nosotros hacemos? Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, hago referencia a esto, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Desde el valle del río Hermo, estamos hablando de lo que es la ciudad en Filadelfia, o la ciudad de Filadelfia, desde el valle Hermo, donde estaban situadas Sardis y Esmirna, un valle más pequeño, el del río Ogamis, se, se bifurcaba, se abría hacia el sudeste. No seguía como todos los ríos sobre una sola línea, sino que había una bifurcación y ahí él cogía hacia el sudeste. Una carretera a través de este valle proporcionaba el mejor medio de ascender los 760 metros desde el Valle Hermo hasta la extensa meseta central. En este valle, a unos 50 kilómetros de Sardis, ya que estamos hablando con distancias que no son tan relativamente lejanas, ¿verdad? A unos 50 kilómetros de Sardis estaba la ciudad de Filadelfia. Estamos hablando que puede ser un poco más allá, para aquí en Costa Rica, estamos hablando un poco más lejos de Alajuelas y a Cartago, por poner un ejemplo, un poco más lejos. Entonces, estamos hablando de que son distancias que se podían recorrer, ahora las podemos recorrer en un mismo día. Antes, pues era muchísimo más difícil porque, y pues estamos dándonos cuenta de que antes las carreteras no eran como ahora, aunque sí había muchas que estaban empedradas, estaban tratando de hacerlas bonitas para llegar a esos lugares. Sin embargo, la transportación, los medios de transporte no eran ágiles como ahora y no eran máquinas como ahora. Entonces, se dificultaba un poco más el transporte. Entonces, dice que en este valle, a unos 50 kilómetros de Sardis, estaba la ciudad de Filadelfia. Hermanos, Filadelfia era la más joven de las 7 ciudades. Era más joven de las 7 ciudades. La ciudad de Filadelfia se fundó, o la funda, el rey Eumenes de Pérgamo, o también estaba involucrado su hermano Átalo II, quien lo sucedió como rey después del año 189 antes de Cristo. En cualquier caso, hermanos, la ciudad tomó su nombre del apodo de Átalo II, Filadelfo, amado hermano, que había ganado por la fidelidad a su hermano Eumenes. Aunque estaba situada en un lugar pues fácilmente defendible, en una colina de las más de 200 metros que dominaba una importante carretera, la ciudad de Filadelfia no era fundamentalmente un puesto militar, como había sido Tiatira. Yo quiero que ustedes recuerden que Tiatira sí había tenido esa facilidad. Bueno, Filadelfia no tenía fundamentalmente un puesto militar. Sus fundadores quisieron que fuera un centro de la cultura y el idioma griegos, un puesto misionero para diseminar el helenismo que a ellos les interesaba a las regiones de Lidia y de Frigia. La ciudad de Filadelfia tuvo tanto éxito en su misión que por el año 19 más o menos después de Cristo, el idioma de Lidia, porque Lidia era una región, entonces el idioma de Lidia se había reemplazado completamente por el griego. Robert H. Moons dijo en el libro de Apocalipsis, el nuevo comentario internacional sobre el Nuevo Testamento, hace una referencia y dice, la ciudad de Filadelfia se benefició
su ubicación en la unión de varias e importantes rutas de comercio, y también por ser una parada en la carretera principal de correo, ganando el título de Puerta al Este. Además, agregó el señor Robert H. Mons que la ciudad está ubicada al borde del Katakecaumene, Katakecaumene en el griego, o sea, se llama la tierra quemada. Era una región volcánica cuyo fértil suelo era muy conveniente para los viñedos. Sin embargo, al estar cerca de esta región volcánica activa, porque estaba activa, tenía sus inconvenientes también. En el año 17 después de Cristo, un poderoso terremoto sacudió a Filadelfia junto a Hardys y a otras 10 ciudades. Aunque la destrucción inicial fue mayor en Sardis, Filadelfia, al estar más cerca del epicentro, experimentó también temblores frecuentes durante los próximos años. No pasó rápidamente esto que nosotros llamamos, que quedan ahí unas, después de un temblor, después de un sismo. Eh, Ay, hermano, se me fue. Réplicas, ya me acordé, réplicas. Aquí las réplicas no fueron por meses, hermanos, eh, duró por años las réplicas de este semejante temblor que ellos tuvieron. Como apunta el doctor Sir Williams Ramsay, esta experiencia tan desgarradora dejó cicatrices psicológicas severas en los habitantes de Filadelfia, porque fue muy fuerte. Entonces dejó cicatrices en los habitantes de Filadelfia. Muchos incluso de los habitantes permanecieron fuera de la ciudad, viviendo en cabañas y en pequeñas casas sobre el valle. Y los que fueron lo bastante temerarios, como un poquito más arriesgados, como pensaban los de mente más sobria, era como para permanecer en la ciudad, y experimentaron con varios dispositivos para servir de apoyo y fuerza a los muros y a las casas frente a los repetidos choques que hacían de estas réplicas. Entonces, unos se fueron y se arriesgaron a estar ahí para como sostener estos muros, y me imagino que como hoy tal vez haría la Comisión Nacional de Emergencias, ver qué se puede hacer, cómo se pueden reforzar las paredes que quedan débiles, algo más o menos me imagino que pudo haber sido. La memoria de este desastre perduró mucho en las personas de Filadelfia. Las personas vivieron, imagínense, quién sabe cómo, estudiando yo esto, me hacía pensar cómo tuvo que haber sido este terremoto de fuerte en la ciudad de Filadelfia, puesto que la gente tuvo tanto tiempo que no lo olvidaba. Y pienso que seguro no era ni parecido al terremoto que nosotros vivimos aquí de Cinchona, porque para que ellos no lo olvidaran durante años, tuvo que haber sido bastante fuerte. Y que la gente quedara con esos temores y con esos miedos. Entonces, esto duró en la memoria de este desastre por mucho tiempo. Las personas vivieron en un constante peligro y amenaza, siempre temerosas a un nuevo desastre. Por eso les digo, tuvo que haber sido increíblemente severo. Ellos pensaban con ese temor de que era un nuevo desastre y volviera a suceder más o menos de lo que ya había sucedido. Y la costumbre de salir a campo abierto probablemente no había desaparecido cuando se escribieron las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia Menor. Como gratitud a la ayuda económica de Tiberio César en la reconstrucción de la ciudad, porque tuvieron que reconstruir, por eso les digo que tuvo que haber sido un terremoto sumamente fuerte, de grado muy alto. Los habitantes de Filadelfia se unieron a otras ciudades y era para levantarle un monumento a Tiberio César en agradecimiento de lo que él había ayudado. Filadelfia fue más allá del resto de las ciudades y cambiaron su nombre a Neo Cesarea. Y ese nombre estuvo por varios años. No fue un nombre que cambiaron y que al poco tiempo se quitó, duró varios años con el nombre de Neo Cesarea, la ciudad de. Varias décadas después, la ciudad de Filadelfia cambió su nombre nuevamente a Flavia.
en honor a la familia imperial romana. Se conocería con ambos nombres, se conocería como Filadelfia y se conocería como Flavia durante los siglos segundo y tercero. Yo les voy a mandar, igual como siempre, cuando reciban la tarea, van a ver ustedes dónde estaba, en las ciudades de Asia Menor, dónde estaba, ahí cerca del mar Egeo, la ciudad de Filadelfia, y las ruinas quedaron de la iglesia de Filadelfia. El elogio a la iglesia de Filadelfia. Seguimos con el hermoso elogio que le hace el Señor Jesús a la iglesia de Filadelfia. Y vamos a ir al pasaje siguiente de Apocalipsis 3, del 8 al 11, pero el 11 lo vamos a llegar hasta la parte A. Y dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Vean qué increíble lo que dice el Señor, que se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo. Ok, entonces ya leímos este pasaje, Apocalipsis 3, del 8 al 11, parte A. Al no hallar nada, el Señor Jesucristo en sus obras sobre la iglesia de Filadelfia que le causara preocupación, el Señor Jesucristo siguió elogiando a los cristianos de la iglesia en Filadelfia por 4 características que tenían ahí en la congregación. En primer lugar, la iglesia en Filadelfia tenía poca fuerza. Hermanos, esa es una característica, la primera. Ese no fue un comentario negativo por causa de su debilidad, sino más bien fue un elogio por su fuerza. La iglesia en Filadelfia era pequeña en número. Comparemos la iglesia de Filadelfia con lo que dice en Lucas 12:32, que dice, no teman, manada pequeña, porque a su padre le ha placido darles el rey. Era una iglesia pequeña en número, pero tenía una poderosa influencia en su ciudad. Eran hermanos que realmente se mostraban como hijos de Dios, se mostraban realmente como creyentes, entonces provocaba una gran influencia. La mayoría de sus miembros pudieron haber sido pobres, hermanos, de las clases más bajas de la sociedad. Entonces, comparemos esta reseña de la iglesia en Filadelfia, vamos a compararla con 1 Corintios 1:26, y vean lo que dice. Pues consideren, hermanos, su llamamiento, no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Aquí el apóstol Pablo está diciéndole esto a la iglesia de Corinto, que dentro de los hermanos aparecen esta clase de hermanos que no son muy sabios, que según su carne tampoco son muy poderosos, ni hay muchos nobles. Pero junto con Pablo podría decirse en 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. A este tipo de debilidades era lo que era el elogio para esta iglesia. Porque no habían prepotentes, hermanos. Aceptaban con gozo que eran personas débiles. Aceptaban con gozo que necesitaban del Señor todos los días. Entonces, vean lo que dice 2 Corintios 12:10. Por lo cual, amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La iglesia de Filadelfia reconocía que era una iglesia en fuerza débil, pero que más necesitaba del Señor para poder adquirir. A pesar de su pequeño tamaño, la iglesia de Filadelfia fluía increíblemente un poder espiritual. Las personas alcanzaban la redención, se transformaban vidas y se predicaba el evangelio de Jesucristo, hermanos, que es lo más importante y es para lo cual el Señor nos salvó, para que prediquemos su palabra.
En segundo lugar, también los creyentes en Filadelfia se caracterizaban por la obediencia, guardaban la palabra de Dios, guardaban las palabras del Señor Jesucristo. Ellos no tenían que estarles insistiendo en que fueran obedientes. A ellos les nacía ser obedientes. Y esto igual que Job, en el pasaje de Job 23:12, dice que el mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi corazón. Así era la gente de Filadelfia. Del mandamiento de sus labios. ¿De cuáles labios? De los labios de Dios. Del mandamiento de sus labios de Dios. Nunca me separé, dice. Guardé las palabras de su boca más que mi corazón. Entonces esta iglesia, en segundo lugar, vemos que es una iglesia obediente, sumamente obediente. Guardaban su palabra con todo respeto y obedecían, porque ellos sabían que la palabra de Dios les estaba diciendo. En tercer lugar, Cristo además, y ese es el tercer lugar, elogió a la congregación en Filadelfia por no haber negado su nombre, a pesar de las presiones que enfrentaron para que lo hicieran. Ellos nunca negaron el nombre del Señor. Seguían siendo fieles sin importarles el costo. Apocalipsis describe a los santos de la tribulación que se negaron a recibir la marca de la bestia. Y vean lo que dice en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Al igual que ellos, la iglesia de Filadelfia no se retractaría de su. No tenían por qué hacerlo, amaban tanto al Señor, querían obedecerlo, que ellos no se querían retractar ni negar su fe bajo ninguna circunstancia. En cuarto lugar y último lugar, Cristo elogió a la iglesia de Filadelfia por cuanto sus miembros habían guardado la palabra de su paciencia. Una traducción reciente aclara que lo que quiso decir Cristo es que has guardado mi mandato de ser constante. No es fluctuante tu ánimo, le dijo a los hermanos de Filadelfia. Ustedes permanecen firmes, se sostienen firmes, son constantes. Entonces los cristianos de la iglesia de Filadelfia perseveraron fielmente a través de sus pruebas y a través de sus dificultades. La firme paciencia que caracterizó la vida terrenal de Jesús fue el ejemplo que ellos tomaron para poder mantenerse firmes y constantes. Recordemos lo que dice Hebreos 12, del versículo 2 al versículo 4, y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía por delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues al que soportó tanta hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no decaiga su ánimo ni desmayen, pues todavía no han resistido hasta la sangre, combatiendo contra el. Esto que vivió Jesús debe ser un modelo, hermanos, para todos los cristianos, no solo para los hermanos de la iglesia de Filadelfia. Tiene que ser para nosotros el día de hoy. Pablo escribió a los tesalonicenses, en 2 Tesalonicenses 3:5, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia. Tanto el mandato como el ejemplo de Cristo deben motivar, hermanos, a los cristianos a soportar con paciencia, a no querer huir, a no querer desobedecer, a soportar. Se nos está haciendo un llamado, hermanos, a soportar, a tener paciencia y a soportar con paciencia. En realidad, la paciencia es un aspecto esencial en la fe salvadora. Mateo 10:22 dice, y serán aborrecidos de todos. ¿De quiénes seremos aborrecidos? ¿De un grupo? No. Seremos aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Sabemos que solamente perseverará el que verdaderamente es salvo,
el verdadero cristiano. Hay gente que malinterpreta este pasaje cuando dice, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mucha gente dice, bueno, es que entonces el que se sostenga y persevere va a alcanzar esa salvación. No, va a perseverar, es al contrario, va a perseverar los que ya son salvos. Esos son los que van a perseverar hasta el final y van a demostrar que realmente fueron salvos porque perseveraron. No que van a sacar salvación de ahí, sino que perseveran porque ya tienen esa salvación. Tienen la fuerza, el Espíritu Santo con ellos para soportar que les aborrezcan y hasta dar su vida por la causa de Cristo. Debido a su fidelidad, el Señor Jesucristo le hizo a la iglesia en Filadelfia algunas asombrosas promesas y las vamos a ver a continuación porque son realmente lindas. La primera promesa que el Señor le hace fue que puso delante de ellos una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. Esa es la primera promesa. Su salvación estaba segura. Su entrada a las bendiciones de la salvación por gracia, porque eso es a lo que se está refiriendo. Esta puerta abierta tiene una relación estrecha con la salvación. Esa puerta está abierta para los que son sus hijos y la cual nadie puede cerrar y decir, bueno, ya entró un grupo de salvos al cielo, entonces cerramos para que no entren otros. No, esta salvación estaba segura. Su entrada a las bendiciones de la salvación por gracia y al futuro reino mesiánico de Cristo estaba garantizada. Eso era lo que el Señor estaba diciendo. Esa era una tremenda promesa, hermanos. Una tremenda promesa. Por eso es que yo les hago tanto énfasis en que la salvación no se pierde. Porque el Señor dejó esta puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. Se cerrará hasta que Él diga, hasta que pase el periodo de los gentiles. Cuando ya sea el cumplimiento de los gentiles, pues para los gentiles esta puerta va a ser cerrada. Pero para este momento, nosotros seguimos con la puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Entonces, en este futuro reino mesiánico de Cristo estaba garantizado. El cuadro de Cristo abriendo la puerta simboliza también las oportunidades de servicio a la obra del Señor que Jesús le da a la fiel iglesia en Filadelfia. En otras partes, en las Escrituras, una puerta refleja libertad para predicar el Evangelio. Explicando estos planes de viaje a los corintios, Pablo les informó y veamos cómo se usaba esta palabra puerta para otras cosas. En 1 Corintios 16, 8 y 9 dice, pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Que a él se le estaba abriendo una puerta grande. ¿Para qué? Para predicar la palabra. Por eso él dijo, voy a aprovechar, porque él sabía que si se quedaba en Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, llegaba mucha gente. Y era un buen momento para que Pablo predicara el Evangelio. Por eso dice, me voy a quedar en Éfeso hasta Pentecostés. Y el versículo 9 dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Muchos son los adversarios. En su segunda carta, Pablo les escribió también en 2 Corintios 2:12, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, ven que esta palabra puerta significa tener la libertad también de predicar el Evangelio. Y lo vemos aquí en Apocalipsis, esa puerta que nadie puede cerrar, para que las personas puedan entrar a la salvación, puedan ser salvas y los que nosotros ya somos salvos podamos entrar con toda la certeza de que el Señor está cumpliendo lo que Él prometió. Entonces vemos también en Colosenses 4:2 y 3 que Pablo escribe, y perseveraban en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. La ubicación estratégica de su ciudad les daba a los cristianos en Filadelfia una oportunidad excelente, hermanos, de difundir el Evangelio. Eso es algo que ellos tenían muy bien. La segunda promesa que hace referencia al Señor es que el Señor Jesucristo
eh, la vemos registrada, esta promesa en Apocalipsis 2:9. Y dice, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Como en el caso de Esmirna, ustedes recordarán que los cristianos en Filadelfia enfrentaron hostilidad de los judíos no creyentes. Recuerdan que los mortificaron mucho. Entonces, Ignacio, el que les dije al principio, posteriormente contendió con algunos judíos hostiles durante su vida en Filadelfia. Como rechazaban a Jesucristo como el Mesías, que lo rechazaban, ellos no eran sinagoga de Dios, sino más bien era sinagoga de Satanás, como lo dijo el Señor. Aunque decían que eran judíos, esa afirmación era mentira. Racial, cultural y ceremonialmente eran judíos, pero espiritualmente no eran, porque no se definían como amor al Mesías y aceptarlo como el Hijo de Dios. Romanos 2, 8, Romanos 2, 28 y 29 dice, pues no es judío, vea lo que dice Pablo, presten atención a este pasaje, de Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, sino es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión. Recuerde que los judíos se circuncidan para que los reconozcan como judíos. Entonces ellos dicen, no es ni siquiera serlo exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne una persona judía, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. Está diciendo, hay que hacer un cambio realmente. Entonces dice, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Porque ya nosotros, el Señor al venir, ustedes recordarán que no estábamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Aunque los gentiles nunca han estado bajo la ley. Pero Pablo está haciendo esta aclaración aquí, que no es de letra, no es con letra, sino que es esa circuncisión del corazón. Cuando yo quiero un cambio en mi vida, cuando yo estoy dispuesto a cortar, la circuncisión es cortar la carne del prepucio del varón israelita. La circuncisión que al Señor le gusta es cuando cortamos de nuestro corazón la maldad y creemos en Jesucristo como Salvador personal y Él nos da salvación y vida eterna a través del arrepentimiento y de la fe. Vamos a comparar este pasaje que yo acabo de leerles, el versículo anterior, con Romanos 9, 6 y 7. Dice, no es que haya fallado la palabra de Dios, se está refiriendo a la palabra, a la Biblia, porque no todos los nacidos de Israel son de Israel, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino que en Isaac será llamada tu descendencia. Ven que si comparamos estos dos, se acoplan perfectamente el pasaje anterior que leemos de Romanos 2, 28, 29 con Romanos 9, 6 y 7. Entonces vemos que está claro, hermano, la palabra siempre les ha dicho, nunca se contradice. Asombrosamente, Cristo prometió que algunos de los mismos judíos que estaban persiguiendo a los cristianos en Filadelfia vendrían y se postrarían a sus pies a la iglesia de Filadelfia y reconocerían que Dios amaba a esos hermanos en la iglesia de Filadelfia. Inclinar o inclinarse ante los pies de alguien refleja derrota total y sumisión. Los enemigos de la iglesia en Filadelfia sufrirían una derrota total y tendrían que humillarse. Esta imagen proviene del Antiguo Testamento, la cual describe a un futuro día cuando los gentiles incrédulos se postraran o se postrarán ante el remanente creyente de Israel.
estos gentiles incrédulos van a ver que este remanente de creyentes en Israel y van a apuntarse también reconociéndolos como pueblo de Dios. Isaías 45:14 dice, así dice el Señor, los productos de Egipto, la mercadería de Cus, Etiopía, y los sabeos, hombres de gran estatura, pasarán a ti y tuyos serán. Detrás de ti caminarán, pasarán encadenados, y ante ti se inclinarán y te suplicarán ciertamente. Dios está contigo y no hay ningún otro. Isaías 49:23 dice, reyes serán tus tutores, tus princesas, tus nodrizas, rostro en tierra, te rendirán homenaje, el polvo de tus pies lamentarán, y sabrás que yo soy el Señor y que no se avergonzarán los que esperan en mí. Isaías 60:14, vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, te postrarán a las plantas de tus pies todos los que te despreciaban y te llamarán ciudad del Señor, Sión, del santo monte de Israel. Entonces, hermanos, la fidelidad de la iglesia en Filadelfia recibiría como recompensa la salvación de algunos de los muchos judíos que la estaban persiguiendo. Entonces, en los pasajes anteriores vemos cómo el Señor hace una referencia a Israel directamente, cómo amaba a Israel, o vemos cómo sigue amando a Israel en Isaías 45:14, Isaías 49:23, Isaías 60:14. Ahora, está hablando a los verdaderos israelitas, el corazón. Y habla de que los incrédulos se postrarán ante el remanente de creyentes de Israel. Entonces, por eso es que les estaba leyendo estos pasajes de Isaías. Entonces, hermanos, la fidelidad de la iglesia en Filadelfia recibiría como recompensa la salvación de algunos de los muchos judíos que la perseguían y la estuvieron persiguiendo a la iglesia del Señor entre las otras iglesias de las 7 cartas que vimos anteriormente. Otras iglesias fieles a lo largo de la historia han recibido del Señor la capacidad para alcanzar al pueblo judío con el evangelio del Mesías, de Jesucristo. En el futuro llegará el día en el que todo Israel será salvo. Ahora, cuando hablamos de que todo Israel será salvo, es que toda nación será salva y después vamos a explicar esto. Se está refiriendo a que todo Israel será salvo, todo el remanente que cree en el Señor Jesucristo no se perderá ni uno. Todo ese remanente será salvo. Romanos 11:26 dice, también leemos lo que dice Zacarías 12:10, cuando Dios derramará sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. ¿Qué está queriendo decir aquí el Señor entonces? El Señor lo que está diciendo es que llegará un momento en que Dios va a derramar y va a quitar esa venda. Cuando termine la plenitud de los gentiles, Dios quitará una venda en Israel, todo ese remanente que esté en ese momento donde ha sido quitada esa venda, ese Israel será salvo. Entonces dice, cuando Dios derramará sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, hermanos, vean qué preciosa que está esta lección. Hay mucho para aprender. Vemos una iglesia obediente, una iglesia que fue tan obediente que el Señor le hizo alarde de 4 características de ellos como iglesia por su obediencia, y el Señor se alegra y les elogia de esa manera.
Y también podemos ver las promesas que el Señor hace a la iglesia de Filadelfia. Entonces, más adelante, hermanos, seguiremos con esta clase. Hasta aquí la lección 26. Voy a procurar, hermanos, este año, tal vez hacerles un poquito las lecciones más pequeñas para que no tengan que correr tanto con las tareas. Procurar hacer un poquito las tareas más pequeñas porque el material entonces lo voy a dar más pequeño, aunque nos alargue un poquito más. Entonces estaba reevaluando nuevamente las lecciones y estaba nuevamente, por decirlo de alguna manera, redescribiéndolas otra vez para que les quede a ustedes un poquito más cortas y no tuvieran tanto problema. Hermanos, hasta aquí la clase. El Señor les bendiga. Un fuerte abrazo. Vamos a terminar como siempre con una oración y recuerden, yo les mando siempre la tarea y los versículos que son para uso de ustedes. Padre bendito, alabamos tu nombre y te damos las gracias una vez más por tu amor, por tu cuidado, por tu paciencia. Señor, gracias por esta lección tan linda, porque podemos ver que los hermanos de la iglesia de Filadelfia fueron dichosos. Fueron dichosos porque tuvieron muchas cosas a su favor. Fueron dichosos porque eh, fueron obedientes, Señor. Estos hermanos no querían ofenderte. Por lo cual tú, Señor, encuentras en ellos 4 características de las cuales tú les elogias. Y en base a eso, Señor, haces promesas para este maravilloso eh, pueblo, Señor, de la iglesia de Filadelfia. Te pido, mi Señor, que nos ayudes a nosotros a concientizar, mi Dios, que este año que estamos iniciando otra vez las clases, este año podamos sobre todas las cosas ser obedientes. Que las decisiones que hayamos tomado a fin de año, para el nuevo año que empezaba, sean hechas una realidad, mi Dios. Gracias, Padre Santo, por todo. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por enseñarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por ayudarme a mí, Señor, a transmitir tu palabra con verdad. Gracias a poder transmitir tu palabra que me da las fuerzas, me da la fortaleza, me sostienes físicamente, Señor. Por eso te alabo. Padre, toda la honra y toda la gloria es para ti. Así que, Señor, seguimos adelante con las lecciones. Gracias por la oportunidad que tú nos das y nos sigues dando. Todo sea, Señor, para honra y gloria tuya. Bendice cada hogar representado, síguenos guardando de las enfermedades, de las que están así, Señor, a la vista y que sabemos, como lo de la pandemia. También líbranos de enfermedades, Señor, que durante tiempo sabemos que siempre han estado. Danos cuerpos saludables, Señor, mentes saludables, para poder disfrutar más de tu palabra y para disfrutar más de las cosas, para servirte, para honra y gloria. Gracias, Señor, por todo te damos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, un gusto haber estado con ustedes nuevamente en esta clase, la primer clase del año 2022. Que el Señor les bendiga grande, poderosa y ricamente. Hasta dentro de 8 días, si Dios lo permite.